Buenos días. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Alejandra Cayano, soy del área de capacitación de Genexus, soy analista de sistemas, trabajo también como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Dort. Estoy acá con Marilén Abad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marilyn Abad, en el área de capacitación en México y también soporte México. Hace 10 años que estoy trabajando acá en la empresa y la idea hoy es hablar un poquito sobre los business components. Yo no sé si ustedes utilizan el concepto de business component, pero estoy segura sí que utilizan transacciones, ¿verdad? Las transacciones como fundamento para poder definir la estructura de datos y para poder definir todas las reglas de nuestro negocio. En lo que tiene que ver con, bueno, todas las validaciones de reglas, fórmulas, eh, validación también de los controles de integridad, índices, etcétera. Pero muchas veces necesitamos también disponer de todo ese conocimiento fuera de las transacciones, ¿verdad? Poder utilizar toda esa lógica sin la necesidad de usar las transacciones en su forma habitual. Y es acá donde empieza a tener sentido el concepto de business component. Yo le voy a dejar ahora a Marilén para que les cuente un poquito este concepto y después vamos a ver algunos ejemplos de uso. Claro que sí. Como dijo Ale, la transacción es un objeto muy importante dentro de Genexus, ya que nos permite controlar todas esas reglas de negocio, claro. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el business component? En realidad, como ya lo dijimos, la transacción es un objeto dentro de Genexus, pero el business component no es un objeto, es una propiedad de la transacción. Cada transacción tiene en sus propiedades una que dice es business component y nosotros al ponerle true, lo que va a hacer es darme toda esa integridad de referencial, todas esas reglas, nos las va a copiar directamente y vamos a poder hacer uso de la transacción fuera de ella. Es decir, un web panel, un procedimiento, ahí podemos declarar una variable que sea de tipo de la transacción y hacer uso de esas reglas. Por ejemplo, podemos actualizar la base de datos garantizando la integridad de esos datos. ¿Por qué? Porque ya todas esas reglas de negocios que teníamos en la transacción las estamos utilizando en los business components. Vamos a reutilizar la lógica del negocio y sobre todo para los que desarrollan en Smart Devices, los business components van a ser expuestos como web services. Así pueden ser. Ahora, los llamamos transacciones silenciosas. ¿Por qué? Precisamente porque estamos manejando toda esa lógica, pero no directo de un formulario como en una transacción. Vamos, cuando actualizamos, borramos registros dentro de una transacción, nosotros podemos ver un formulario, pero en el Business Component vamos a poder hacer ese uso sin o con formulario, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y bueno, Ale, te dejo. Vamos a ver Vamos a ver ahora una serie de ejemplos. Yo tengo acá una estructura de transacciones bastante sencilla. Una transacción provider y tengo una transacción para productos, proveedores y productos, donde el producto tiene un identificador, tiene el nombre, tiene un precio y tiene un atributo que dice si está disponible o no. Y tiene el proveedor que lo provee. Y tengo también dos reglas. Una de ellas asigna por defecto el valor true a ese producto para saber que está disponible. Esto significa que cada vez que yo voy a dar de alta, que voy a ingresar, que voy a insertar un nuevo producto, ese atributo de si el producto está disponible va a tomar el valor true, el valor verdadero. Pero tengo también una regla error que dice que el precio no puede estar vacío si ese producto está disponible y el atributo del precio está vacío. Esas son mis reglas de negocio. Si yo quiero dar de alta, quiero insertar un nuevo registro, una de las opciones que teníamos y que tenemos
es utilizar el comando new en un procedimiento. Yo recibo por parámetro el identificador de ese proveedor y doy de alta el producto 1. Le estoy asignando entonces el valor 1 al ID, le estoy asignando mouse como nombre, le estoy asignando ese valor true y le estoy asignando el valor del proveedor. Fíjense que no le estoy asignando el valor al atributo que dice si ese producto está disponible. Por lo tanto, ese atributo, perdón, no le estoy asignando valor al precio, ¿no? Por lo tanto, ese atributo va a quedar vacío. Estoy cayendo justamente en las condiciones de esa regla error, porque estoy dando de alta un registro diciéndole que el producto está disponible, pero que el precio está en 0. Por lo tanto, esa regla debería de dispararse, pero sin embargo, dentro de este procedimiento, esa regla no se va a disparar, y este registro se va a dar de alta. Por lo tanto, esa regla de negocio que nosotros declaramos no se está considerando de esta forma. Diferente es si nosotros utilizamos el concepto de Business Component. Si yo declaro que mi transacción es un Business Component, entonces, como dijo Marilyn, lo que voy a tener es toda esa lógica de negocio disponible, por ejemplo, en una variable. GeneXus va a crear el tipo de dato asociado a esa transacción y, por lo tanto, yo me voy a poder definir una variable basada en ese tipo de dato. Voy a poder tener una variable de tipo producto Business Component y en esa variable voy a poder disponer de toda la lógica que yo tengo en mi transacción. Entonces, yo modifico el source de este proceso y lo que estoy diciendo es que a través de esa variable producto Business Component voy a dar de alta a mi registro. Le estoy asignando el valor 1, le estoy asignando el nombre, que es un mouse, le estoy asignando el proveedor. Fíjense que no estoy asignando el precio tampoco, y tampoco estoy mencionando valor para el atributo que dice que el producto está disponible. ¿Qué va a pasar con esto? Como estoy utilizando la transacción como Business Component, las reglas que yo tengo declaradas se van a disparar. Por lo tanto, esa regla default, que dice que por defecto al atributo que dice que el producto está disponible toma el valor true, esa regla se va a disparar. Y sin embargo, el precio quedó vacío. ¿Qué va a pasar entonces con este registro? ¿Se va a grabar o no se va a grabar? No se va a grabar. ¿Por qué? Porque esa regla error se va a disparar. Ahora, yo me voy a enterar si ese registro se grabó, me va a decir algo, voy a saber por qué. Mientras yo no desea poder ver esos errores. Yo puedo saber si hubo alguna falla, puedo saber cuáles son esos errores que se dispararon y por qué ese registro no se grabó. ¿Cuál sería la idea? La idea sería recuperar esos errores. ¿Cómo lo puedo hacer? Ustedes vieron que cuando nosotros creamos una base de conocimiento, hay una serie de objetos que están ya predefinidos, que ya se crean y que los puedo ver desde la folder view. Dentro de esos objetos que se generan, hay una estructura, hay un SDT que se llama messages. Esa estructura lo que está representando es una colección de mensajes. Esa colección de mensajes, para cada uno de esos mensajes va a guardar un ID, va a guardar un tipo y va a guardar una descripción. Nosotros vamos a poder obtener esa serie de errores que se dispararon y van a quedar guardados en esta estructura. Fíjense que lo que hemos agregado en este código es lo que está pintado más oscuro, y es que luego de hacer el save, cuando yo doy de alta el registro, utilizo ese método save para grabar, y a partir de ahí yo puedo recuperar los errores. Yo me voy a tener que crear entonces las variables correspondientes a los tipos de datos que crea esta estructura y voy a poder guardar dentro de esa colección los mensajes que se dispararon en este Business Component y los voy a poder recorrer y voy a poder verlos. Cuando nosotros preguntamos por el ítem, el elemento description que tiene esta estructura, voy a poder ver esas reglas que se dispararon. En particular, en este ejemplo, lo que voy a ver es el mensaje de mi regla error.
Y de esa forma voy a poder saber exactamente por qué es que este registro no se grabó. Obviamente no se va a grabar porque estoy tratando de dar de alta un registro que estoy diciendo que el producto está disponible, pero que el precio quedó vacío. Por lo tanto, esa regla de error se va a disparar y este registro no se va a grabar. Fíjense también que cuando nosotros utilizamos este concepto de business component, necesitamos declarar el commit en forma explícita. La transacción es uno de los objetos GeneXus que hace commit automáticamente. Pero sin embargo, cuando nosotros usamos la transacción como business component, el commit debemos ponerlo nosotros en forma explícita. Si nosotros no lo ponemos, cuando yo salga de este proceso, el registro no se va a grabar y es como que esto no se hubiera hecho nada. Por lo tanto, utilizamos ese comando commit. Este commit nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, armar estructuras un poco más complejas, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, la necesidad de que ciertas acciones que se hacen entre dos transacciones quedaran todas unificadas en un solo commit. Eso no lo podemos hacer entre dos transacciones comunes, porque cada una va a hacer su commit, y el commit de una de ellas no va a abarcar a la otra. Pero si utilizamos una de ellas como business component, sí. Así que necesitamos declarar este commit en forma explícita. ¿Qué pasa cuando vamos a actualizar registros? Supongamos que yo quiero modificar el precio de uno de estos productos. Yo, en principio, voy a intentar hacer esa actualización utilizando un comando for each, ¿verdad? Todos sabemos que yo puedo actualizar registros a través de un for each. En este caso recibo entonces el ID del producto y recibo el precio. Y lo que estoy haciendo es modificando el precio de ese producto. Podría darse el caso de que en esta actualización estuviéramos cayendo también en las condiciones de mi regla error, porque tal vez el producto esté disponible, pero el precio que estoy recibiendo está en cero. Yo estoy intentando dejar un producto que está disponible, pero con el precio vacío. Y esa es una regla que yo debería de controlar y que, por lo tanto, no podría yo dar de alta ni hacer esa actualización en forma efectiva. Sin embargo, el for each lo va a hacer. La otra opción que tengo entonces es utilizar otra vez el concepto de business component e intentar hacer esa actualización utilizando la transacción producto como business component. Recibo entonces el producto ID, recibo el precio, tengo mi variable producto basada en el business component y utilizo el método load para cargar a ese registro, para cargar a ese producto. Cuando yo voy a hacer una modificación utilizando business component, necesito primero cargar ese registro. Y eso lo hago a través del método load. ¿Qué es lo que le estoy pasando entre paréntesis? El valor de la clave primaria. Entonces, a través de ese valor de la clave primaria, que en este caso lo estoy recibiendo por parámetro, yo voy a estar recuperando a ese registro que quiero modificar. Hago la actualización, otra vez declaro el save y el commit. Si en esta actualización yo estuviese recibiendo el producto con el precio en blanco y el producto está habilitado, nuevamente esta regla se va a disparar dentro del ámbito del business component y este registro no se actualizaría. Obviamente la forma que tengo, como les decía, de ver los errores sería nuevamente recuperando esos mensajes de error y mostrándolos. Existe una forma que a veces también utilizamos para no recorrer todos los mensajes, pero de todas formas saber si hubo alguna falla o no, y es a través del método success. Tal vez a mí no me interesa o no necesite realmente saber qué fue lo que pasó, por qué ese registro no se grabó o no se actualizó, pero sí me interesa saber si fue exitosa la operación o no. Tal vez me alcance solamente con saber si hubo alguna falla o no. Y eso lo puedo hacer a través del método success o el método fail. ¿Qué quiero decir? Luego de hacer el save, yo podría preguntar if la variable producto basada en el business component punto success, entonces puedo dar un mensaje de que la operación fue exitosa y hago el commit. Y si no, hago el rollback o también puedo dar también un mensaje de que hubo una falla.
El tema entonces es que yo puedo saber si hubo una falla o también saber exactamente cuál fue el error que se sucedió, recuperando esos mensajes que les decía, que van a quedar guardados en esa estructura y que yo puedo recorrer. Bien. Ahora les muestro un caso más interesante, me parece a mí. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una actualización, voy a actualizar un registro, pero lo que yo quiero es que se actualice este registro, si es que existe, o que se dé de alta, si es que no existe? Esta es una situación distinta del ejemplo que acabamos de ver. Lo que yo acabo de mostrarles es la actualización de un producto que supuestamente existe, lo modifico y listo. Pero ahora el tema es distinto. Yo quiero que se actualice si existe o quiero que se dé de alta si no existe. Sigo manteniendo mi misma estructura de datos, mis dos transacciones, las reglas. Y tengo ahora en este código una regla PARM donde yo estoy recibiendo el producto, estoy recibiendo todos los datos del producto que quiero dar de alta si no existe o modificar si existe. Tengo definida entonces mi variable basada en el business component, asigno todos los valores, y acá tengo un método nuevo. Este es uno de los métodos nuevos que aparece con GeneXus 15, que es el método insert or update. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando yo le aplico este método insert or update aplicado a mi variable basada en el business component, primero va a intentar hacer el insert. Si esa insert falla, por ejemplo, porque el valor de Mari está duplicada, entonces va a ser el update. Y automáticamente va a ser ese load que nosotros vimos en forma explícita en el ejemplo anterior. Por lo tanto, utilizando este nuevo método, yo me aseguro que este producto, si no existe, se va a dar de alta, y si existe, se va a modificar con los valores que estoy recibiendo por parámetro. ¿Qué pasa entonces si quiero eliminar un registro? Eliminar un registro utilizando este concepto de business component implica también que yo primero lo tenga que recuperar, ¿verdad? Porque yo puedo eliminar o puedo modificar algo que existe. Y si existe, entonces lo voy a tener que recuperar, lo voy a tener que cargar en esa variable basada en el business component, y eso lo hago a través del método load. Por lo tanto, recupero mi registro y utilizo el método delete para eliminarlo. Hasta acá la idea era mostrarles ejemplos básicos, simples, del uso del concepto de business component para dar de alta, para modificar, para dar de alta si no existe o modificar si existe, y para eliminar. Dentro entonces del concepto de business component, ahora ya dentro de GeneXus 15, hay métodos que que surgen nuevos. Uno de ellos es este que les acabo de mencionar de el insert or update. Ahora, dentro de métodos que aplican a business component que no sean colección, también están el método insert y el método update propiamente, además del insert or update que acabamos de ver. ¿Cuál es la idea? Yo en los ejemplos que les acabo de mostrar utilicé el método save. A partir de ese método save se daba de alta o se modificaba y yo podía obtener los errores. Ese método save determina el modo en que se ejecuta, determina si hace un insert con el business component. Y por lo tanto, ese modo se obtiene del business component. Se infiere, ese save infiere el modo de ejecución a partir de la forma que yo estoy utilizando ese business component. En el caso de estos métodos, insert or update, eso no se infiere y somos nosotros los que estamos diciendo en forma explícita cuál es la operación que quiero hacer. Y como les decía, el insert or update primero va a intentar hacer el insert. Si hay una falla, entonces va a hacer el update. Eso en cuanto a los métodos que aplican a un business component que no sea colección.
¿Qué pasa cuando tenemos un business component que sí es colección? También vamos a tener este método insert, update, insert por update y delete. Esto va a hacer que, si por ejemplo, nosotros tenemos una variable colección basada en business component y le aplicamos el método insert or update, como les voy a mostrar ahora en un ejemplo, esto lo va a hacer para cada elemento de esa colección. El ejemplo que les traigo es bastante sencillo. Mi intención es suponer que, por ejemplo, tengo un data provider que me devuelve una colección de business component. Supongo que ustedes conocen los data providers y saben que un data provider puede devolverme un conjunto de business components, ¿verdad? Entonces, yo estoy asumiendo que tengo un objeto que me devuelve esa colección de business components, tengo una variable que va a ser una colección component que está recibiendo la salida de ese data provider. Si lo que yo quiero es recorrer esa colección de productos para dar de alta el producto si no existe, o para modificar esos valores si es que existe, piensen que si estuviéramos utilizando, por ejemplo, el concepto de business component en la Evolution 3, si pensamos un poco juntos y yo quiero recorrer para hacer estas operaciones, yo tendría que definirme a través de una estructura for in, ¿verdad? For un elemento de colección, in colección, yo tendría por. Fíjense cuánto más simple queda la estructura si yo utilizo este método insert or update aplicado a la colección. Yo acá estoy recibiendo en mi variable de nuevos productos, estoy recibiendo la salida de mi data provider. Y simplemente insert or update a esa variable colección, que la tengo definida aquí al costado, basada en ese business component y declarada como una collection. Cuando tengo entonces este método insert or update aplicado a mi variable colección, esta operación se va a hacer para cada elemento de la colección. Y por lo tanto, primero va a intentar hacer el insert. Si ese insert es exitoso, significa que el producto no existía, se da de alta. Y si ese insert falla, entonces va a hacer el load y va a hacer la modificación, la actualización de ese producto. Obviamente, dentro de todas estas acciones, nosotros vamos a contar con todas esas reglas de negocio, las validaciones que teníamos definidas. Yo acá voy a estar segura que esas reglas se van a validar y que si hubieran declarado otro tipo de controles, si yo tuviera, por ejemplo, un índice unique declarado sobre el nombre del producto y estoy repitiendo, ese control también se va a disparar. Además de los controles de integridad, estoy pasándole acá proveedores, que es una clave foránea, bueno, unicidad de claves, etcétera. Todo eso va a estar controlado por el uso del business component. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido, estamos acá con Marilén para responder. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Alguna duda? José pregunta si Genexus 15 ya está liberado. No, a ver, para José, Genexus 15 aún no está liberado, sí hay una versión beta, pero la liberación va a ser en septiembre. Lo que yo estoy intentando mostrar ahora es ya ver el concepto de Business Component directamente con lo que van a hacer estos métodos nuevos.
Yo no veo. Cuando se procesa una colección, el getMessages permite identificar elementos con ellos. El getMessages es el método que nosotros aplicamos a esa variable business component y es la que me va a permitir a mí recuperar todos los mensajes de error que se hayan disparado. ¿Qué es lo que voy a ver en esa lista de mensajes? Lo que voy a poder ver son, por ejemplo, los mensajes que da GNexus por falla de unicidad de la clave, índices duplicados, las reglas error que yo pueda tener, etc. Todos esos mensajes van a quedar cargados en esa estructura de mensajes y a través de las variables que definimos y recorriendo esa colección, nosotros podemos saber exactamente cuáles fueron esos errores que se dispararon y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? ¿Cómo se monitorean los errores al actualizar una colección? Alfredo, te pido si podés explicar un poquito más la pregunta que hiciste. Decime que no entiendo lo que me estás preguntando. ¿Cómo estás, Alfredo, primero? Tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo se podría acumular con un business component tal como se puede hacer con un... Acumular. A ver, poneme un ejemplo. No entiendo qué es lo que quieres decir, cómo se puede acumular. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hay otra pregunta que dice, ¿funciona en generador de Smart Devices? El concepto de Business Component funciona siempre, ¿verdad? A ver, cuando nosotros estamos diseñando la aplicación para devices, siempre vamos a utilizar las transacciones como Business Component, porque dentro del dispositivo el form de la transacción no se va a ver. Entonces, vamos a estar siempre utilizando toda esa lógica a través de Component, por lo tanto, todas esas reglas de negocio van a estar consideradas, sí. Pablo pregunta si los business components de la versión Evolution 3 seguirá funcionando igual. Sí, Pablo. De hecho, los ejemplos que mencioné utilizan el save, ¿verdad? Lo que tú no vas a poder hacer en la Evolution 3 es utilizar ese insert or update. La lógica la tendrías que implementar tú. Tendrías que recorrer esa colección, por ejemplo, preguntar, tratar de hacer la modificación o de hacer el insert y si te falla, hacer la otra operación. La ventaja que tiene este método de insert or update es que son acciones que se van a hacer automáticamente, ¿no? Primero va a intentar dar de alta y si esa alta falla, entonces va a hacer la actualización. ¿Se puede utilizar el getMessage cuando se utilizan business component en collection? Sí, claro. A ver, el getMessages es un método que aplica a la variable basada en el business component. El tema es que nosotros vamos a estar recuperando esos mensajes en cada registro que se está dando de alta. Alfredo Gavín pregunta, mi duda es cómo identifico el elemento de la colección que produjo el error. Ahora sí te entendí. La idea va a ser, sí, poder obtener, te diría que va a existir de alguna forma, yo no sé si es a través de un método, pero la forma sí de identificar cuál es el elemento dentro de la colección que produjo el error. Sí, hay que ir preguntando, ¿verdad?, por la posición como se ha hecho hasta ahora. Y Rafael Hugo dice, si hago insert de un business component collection de 5 elementos, ¿cómo saber cuál es el elemento que falló? Bueno, es esto mismo que estaba diciendo, que le estaba contestando ahora. La idea ahí va a ser saber, eso habría que para saber cuáles son los errores que se dispararon en cada una de esas ejecuciones. Sí. Perfecto. ¿Se puede diferenciar si en el business component entra por insert o por update? A ver, primero va a intentar hacer siempre el insert. ¿Ah? Eso es un tema de datos. O sea, si yo tengo una colección y le aplico el insert or update, primero va a intentar hacer, siempre es en ese orden, ¿no? Primero el insert y si hay una falla va a actualizar. Después es un tema ya de comparación de los datos que uno tenga, ¿no? Cuáles son los registros que se agregaron y cuáles son los registros que se actualizaron. A ver, eso no quita que a través de programación uno pueda saber, ¿no?
qué es lo que se está haciendo, si hubo una falla y entonces está haciendo el insert, o si lo que está haciendo es una actualización. Eso se podría programar. Mi intención en este caso fue mostrar directamente el uso de estos métodos nuevos, que ya simplifican bastante, ¿no?, el manejo de los business components. Porque en este caso particular, si nosotros manejamos una colección de business components y queremos hacer esta funcionalidad, no tenemos más remedio que programarla, ¿tá? Y de esta forma este método simplifica muchísimo esa programación. Bueno, muchas gracias entonces, y a las órdenes. Dentro de ustedes van a recibir seguramente este material, y ahí están nuestros datos, cualquier consulta, a las órdenes. Claro, y los invitamos a que cuando haya más webinars estén atentos porque se vienen muchos más interesantes. Hasta luego. Chao.